Buenos días, soy Stephanie Junger, presidenta de la Junta Directiva de la Colombian American Association, y les agradezco a todos por estar con nosotros en esta última sesión de nuestra serie sobre emprendimiento. Este serio es parte de un proyecto de incubación para emprendedores colombianos que nuestra organización, con la empresa Bridge for Billions, está realizando. Hoy el enfoque es emprendedores cuyos productos y servicios tienen un impacto social. Los dos panelistas, hoy Laura y Alejandro, hablarán de cómo surgió sus proyectos y el camino que han recorrido para crear su negocio y convertir una idea en un emprendimiento sostenible. Le doy la bienvenida a nuestra moderadora hoy, Marcela Shine, que va a encabezar este diálogo. Marcela. Gracias, Stephanie. Hola a todos, ¿cómo están? Encantada de estar especialmente hoy porque este tema de verdad que es algo que me importa personalmente demasiado. Es un honor completo conocerte a ti, Laura y Alejandro, sabiendo tanto lo que han hecho por este lado. Entonces, por favor, Laura, empecemos. Cuéntanos un poco, no solamente sobre tu trabajo como diseñadora, sino lo que estás haciendo por el lado de impacto social. Bueno, hola, mucho gusto a todos, gracias por la invitación. Yo no soy diseñadora, no estudié diseño, soy diseñadora empírica, estudié artes plásticas. Y bueno, desde que empecé la marca, siempre he tenido como dentro del tema de sostenibilidad y de inclusión, siempre ha estado intrínseco a la marca. Para mí la sostenibilidad no solo es un tema de tratar con teñidos ecológicos, causar como digamos el menor impacto ambiental, sino también todo el tema social como tú lo mencionabas, Marcela. Entonces ya llevo más de 5 años trabajando con grupos minoritarios. Uno de ellos es la comunidad transgénero indígena en Verachamí. Es una minoría dentro de una minoría. Y asimismo trabajo con excombatientes del conflicto armado en Colombia. Y a su vez en el proceso creativo reinterpretamos como material del conflicto armado, dándole, digamos, como resignificándolo, sacando lo de su lugar, de su connotación, digamos, negativa, y dándole un giro a través como de todos los procesos textiles y creativos que hacemos. Eso a grandes rasgos es, digamos, como... Y ahorita también estoy trabajando con mujeres consideradas de la tercera edad, que no me gusta que le llamen así, pues no siento que haya como una primera, segunda o tercera edad, pero que les es difícil conseguir trabajo y tenemos un emprendimiento con ellas. Son muy buenas haciendo crochet, entonces también digamos que tenemos ahorita otro proyecto con ellos. O sea, tenemos como en este momento 3 grupos sociales a los que estamos impactando directamente. Increíble, ahora tengo 1000 preguntas, entonces vamos a conocer a Alejandro y le seguimos dando la vuelta a tanta información. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Porfa, cuéntanos un poco de tu proyecto y en qué están. Bueno, IndieGrow es una startup que creamos en Colombia con un objetivo muy claro que quizás un poco ingenuo al principio, como somos a veces muchos los emprendedores tratando de atacar una problemática, y era para nosotros, queríamos realmente saber qué nos detenía a poder ayudar a las comunidades en territorios de posconflicto de mujeres de café en Colombia, acercarlas al consumidor. ¿Qué tan difícil era eso? ¿Qué tan difícil era usar tecnología para que los consumidores en Colombia y en Estados Unidos pudieran comprar los productos de ellas directamente? ¿Y qué tanto podrían ellas incrementar sus ingresos? ¿Qué tanto podría ser el impacto económico, social e inclusive ambiental, creando este tipo de conexiones directas a través del storytelling, de contar buenas historias a través de muy buenos productos? ¿Qué pasaría, no? Y así fue como un poco nace IndieGrow, desde una perspectiva muy independiente, pero también de crecer y de construir de manera conjunta con las comunidades y dar este acceso a nuevas oportunidades que normalmente
digamos, los actores tradicionales de los mercados o normalmente pues no ofrecen ni les interesa tampoco dar eso. Entonces realmente nacimos como una plataforma no solo de comercio electrónico, sino de contar historias y de dar esa visibilidad a las comunidades directamente para honrarlas y representarlas. Increíble. Bueno, déjenles pregunto generalmente lo más importante. Ustedes que han visto en Colombia, ya que están involucrados en esto tanto tiempo, ¿cómo ha cambiado el punto de vista de proyectos de impacto social, por decir, ahora lo que están viendo ahora comparado, digamos, hace 5 años? ¿Qué cambios han visto? ¿Cómo está ese ecosistema en este momento? Laura, perdón, ¿tú cómo empezaste y cómo has visto cambios desde que tú empezaste a hacer esto? Bueno, al igual que Alejandro comentaba ahora, de cierta manera, mi negocio ha sido muy orgánico como ha crecido y yo con las comunidades, digamos que todo empezó como por algo personal y casi que por una amistad. Y de ahí, al ver el grado de vulnerabilidad y lo precario, digamos, de las condiciones y el contexto, asimismo como de la exclusión social y la violencia, no solo a nivel físico, sino emocional, social, en un país como el nuestro tan polarizado, digamos que ha sido un proceso muy como enriquecedor a todo nivel porque algo que empezó como te decía, intuitivo, como una amistad, como estas ganas, digamos, de incorporar, y yo siempre he sentido que la creatividad tiene el poder transformador de hacer cambios, digamos, grandes. Entonces, fue increíble porque entidades como el British Fashion Council, la Deutsche Welle, o sea, entidades que yo nunca toqué su puerta, sino que ellos al enterarse, digamos, del proyecto, nos dieron como un espaldarazo. Han hecho que obviamente esto con el tiempo y la notoriedad en Colombia y la visibilidad, la gente empiece a mirar lo que estamos haciendo. De cierta manera, pues, digamos, pues puedo nombrar a varias entidades que han estado, digamos, como muy interesadas y que nos han apoyado. Y yo siento que gracias a eso se ha visibilizado como una realidad desconocida pues en nuestro territorio, digamos, la comunidad transgénero indígena, de verdad que las condiciones en las que vivían y estos 5 años, digamos, todo lo que ha pasado a nivel de comunidad y ellas se han vuelto un poco, mi intención con el proyecto nunca ha sido representar a los otros, porque yo siento que los otros tienen su propia voz, entonces como que el proyecto ha sido, es empoderar a la comunidad en el centro y en el frente del discurso, tanto así que cuando nos hemos ganado cosas con la marca, digamos en Londres, parte del proyecto era viajar con personas de la comunidad para que ellas también tuvieran presencia y no seguir replicando los patrones postcolonialistas de representar al otro. Y yo como blanca privilegiada estar siempre en frente, digamos, del proyecto. Entonces, yo siento que esta manera como tan circular de abordar el trabajo con minorías, que a su vez es un camino que puede estar, como dicen, las buenas intenciones a veces no son suficientes y cuando trabajas con minorías hay una delgada línea roja que es, digamos, que hay que saber cómo manejar porque puedes terminar haciendo con una buena intención algo opuesto de cierta manera y un tema, por ejemplo, en moda, que es mi territorio, de apropiación cultural, ¿sí? Entonces, digamos que con ese tema, algo que ha sido muy importante en el proyecto y la visibilidad que no solo ha tenido en Colombia, sino mundialmente, Vogue Italia, ahorita la Sheikha Moza, la Jeque Sandoja también nos invitó a ser parte de un proyecto en los países árabes. Yo siento que ha tenido que ver con el tema, digamos, circular y pues, de cómo se ha gestado, digamos, creativamente el proyecto. Pero con el tiempo, indudablemente ha tenido como, o sea, siento que en Colombia ya hay una voz para tener una plataforma así. Incluso la alcaldía de Medellín hace 2 años, antes de la pandemia, nos invitó a hacer un desfile en el Parque de los Deseos y yo creo que es el primer desfile indígena en el mundo
y pues, de comunidad LGTBIQI. Entonces lo que te digo, yo siento que cada día el proyecto como que es un animal con vida propia que es como una gran familia y se van uniendo personas y entidades que gracias a ello ha ido creciendo. Qué bien, me encanta lo que dijiste de no apropiarte de las voces de las personas que estamos representando. Me parece tan bonito y tan importante eso, y más al día a día porque uno no vive el día a día de nadie. Entonces, me parece muy importante tener esa perspectiva. Alejandro, cuéntanos por tu lado, ¿cómo has visto la evolución del trabajo de impacto social en Colombia, particularmente con las mujeres con las cuales tú has trabajado? Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia. Yo veo que nos ha favorecido todo el tema del proceso de construcción de paz, a canalizar recursos a zonas. En Colombia se conocen los territorios como PEDET, que son como territorios que son más o menos unos 140, 150 en todo el país, que básicamente nacen para priorizar la reconstrucción de la paz en el país, y esto conlleva también a crear nuevos sistemas de financiamiento enfocados en inversión en estos territorios. Y para mí específicamente me llamó, quizás el timing o el tiempo fue muy bueno, porque se empiezan a elaborar nuevos herramientas y nuevas figuras de financiamiento para movilizar capital y el apoyo de la industria privada a estos territorios. Y eso es relativamente novedoso. Yo no había escuchado de eso un poco. Y adicionalmente, en paralelo, la ayuda sentí un poco que los recursos de cooperación internacional, Naciones Unidas o países donantes, etcétera, que estaban movilizando estos recursos, estaban buscando algún tipo de proyectos productivos que no fueran existencialistas, sino que conllevaran un componente innovador, pero también de sostenibilidad. O sea, estaban buscando movilizar recursos y llevar, digamos, partners o aliados del sector privado de estos territorios a través de mecanismos nuevos de financiamiento, como en el caso en el que yo estoy trabajando, que se llama el Blended Finance, o mecanismos mixtos así de financiamiento para, para, para que estos proyectos productivos tuvieran un componente más de sostenibilidad que asistencialismo. Y eso me llamó mucho la atención. Y digamos que a ellos creo que les llamó la atención cuando nosotros hicimos la propuesta de llevar componentes nuevos como tecnología, redes sociales, contar historias, etcétera, etcétera, comercio electrónico. Y creo que ahí hicimos muy buen match. Entonces creo que va por muy buen camino esta clase de nuevas inversiones que están buscando los inversionistas y financiadores realizar en territorios priorizados, digámoslo así, en temas sociales. Me parece muy interesante. Has dicho el financiamiento, hemos hablado de cómo han aprendido a manejar los negocios y el interés. Y Laura, tú mencionaste compañías internacionales que están mirando estos proyectos. Entonces, dos cosas. Primero, me encanta que estemos hablando de negocios de emprendimiento, porque no estamos hablando de non-profits, ¿sí? No son compañías sin ánimo de lucro que estamos ahí pidiéndole plata que la gente done para después esperar que ese dinero se use bien, ¿sí? Entonces es muy importante que la gente esté muy clara en esa diferencia, que lo que ustedes están haciendo es que están usando sus negocios para enseñarles a otros de cómo manejar su emprendimiento, cómo pueden crecer como personas de negocio y manejarse a sí mismos en esto. Es algo increíble. Entonces, me parece importante esa diferencia. Laura, Alejandro, ustedes han visto, me imagino que han donado y han hecho cosas también con compañías sin ánimo de lucro. Que para ustedes, ¿por qué es tan importante hacerlo de esta manera? Laura. Bueno, para mí, yo siempre he creído que en cualquier empresa
tener el tema de responsabilidad social y responsabilidad, digamos, ambiental, no es un plus, no es como un extra, tiene que ser parte y todo pues, de cómo una empresa se debe concebir desde el principio, ¿sí? Porque ahora mucha gente, lo que es bueno, está en la mesa de que la gente le pone el sello de inclusivity, diversity, pero se lo ponen como, ¿me entiendes? Como para estar en el nuevo tendencia. After the fact. Ajá. Exacto, como un trend, ¿sí me entiendes? Para ponerlo, cuando yo creo que como empresarios, emprendedores, o sea, debe estar intrínseco en cada empresa, por pequeña, mediana o grande. Digamos que, pues para mí, lo que te digo, porque yo siento que ser diseñadora, uno no solo diseña ropa uno diseña un entorno. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre la menciono. Oscar Wilde solía decir que lo más profundo es la piel. Y yo retomo, digamos, un poco ese quote para decir que también la ropa, por más de que la gente piensa que la moda tiene como, pues es muy superficial, para mí es una segunda piel que tiene un poder transversal socialmente a muchas escalas. Y el producto tiene que tener la trazabilidad y como la honestidad social, ecológica, de menor impacto, digamos, dentro de este ecosistema que es la tierra. Entonces para mí es un tema, digamos, como un must, no es algo que es un extra, sí, es algo que siento que como personas que estamos habitando este planeta que es tan generoso con nosotros, lo mínimo es ver cómo creamos unidad en medio de la diversidad. Increíble. Todos nos quedamos como absolutamente. Ya con eso terminamos la llamada. Chao, no podemos decir más. Qué lindo, Laura. Alejandro, por tu lado, hablando de inversiones y financiamiento, con la gente que está escuchando, ¿qué pueden hacer otros grupos que están tratando de hacer este trabajo? ¿Cómo piensas que se deben de organizar para poder atraer más personas, trabajar con ellos, 1 y 2, sea inversión o sea, ¿cómo piensas que es la mejor manera de enseñarles a estructurarse como grupos para que puedan tener una organización como la que ustedes están llevando? Pues mira, yo creo que lo primero, porque estamos hablando de un ambiente también de emprendimiento, ¿no? Entonces, esto de crear los planes de negocio de 100 hojas que nos pedían antes en la universidad, todo eso está como un poco mandado a recoger un poco, porque realmente en el momento en que pones en práctica y como mencionaba Laura, creas un concepto, lo testeas en el mercado y empiezas a validar un montón de cosas, el mercado también te empieza a moldear. Entonces, entonces casi que uno se vuelve me acuerdo que uno se vuelve como un malabarista, ¿no? Un poco entendiendo las necesidades por un lado del mercado y por otro lado agregando una propuesta de valor de triple impacto a lo que haga tu compañía, ¿no? Entonces, uno está un poco en la mitad y sabe que tiene muchos stakeholders alrededor y uno de ellos pues es el financiamiento, que es muy importante, yo creo, para hacer las cosas bien. O sea, uno puede salir al mercado a estructurar, a validar una idea, realmente obtener financiamiento desde un PowerPoint es posible, pero sin ningún tipo de experiencia también es muy difícil, lo hace más difícil. Entonces, yo creo que hay que empezar, y como lo dicta un poco el emprendimiento, es en tratar de validar algunas hipótesis que uno tenga desde el mercado y con base en eso reunir cierta información que le permita ir a uno de un inversionista y mostrarle el potencial que tiene el concepto, ¿no? Y eso fue un poco lo que nosotros hicimos. Lo segundo, que también es muy importante, es definir un propósito, claro, porque al final el inversionista, los primeros empleados, todos van a querer trabajar contigo de una u otra manera si
si coinciden en ese propósito o en esa misión o esa visión que tú has diseñado y en esa, nosotros desde el emprendimiento lo llamábamos como en ese problema que uno quiere solucionar y eso inspira a la gente e inspira finalmente a un inversionista y hace match con un inversionista con sus tesis de inversión también. Entonces, en el caso, nosotros trabajamos con el Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y con el Peace Building Fund de Nueva York. Y para nosotros hicimos match en este propósito de trabajar con mujeres y de trabajar con territorios de posconflicto, ¿no? Y en el tema de cadenas productivas. Y mientras uno haga match en ese propósito, pues va a ser más fácil conseguir financiamiento y los primeros empleados, porque al principio no tienes tantos recursos para tener un dream team o un equipo de ensueño y al final vas a ser un emprendedor que le toca ponerse muchas camisetas, desde la de marketing, la de ventas, la de administración, casi que hasta la de contador. Y sí, entonces es súper clave poder diseñar eso. Lo importante es que a veces los emprendedores al principio no tenemos este propósito tan claro, puede ser. Entonces mi sugerencia sí es trabajar bien en eso y tener un primer acercamiento desde el mercado y desde la comunidad. Algo que nosotros un poco, contando un poquito una experiencia rápida, es nosotros teníamos más claro un poco la parte de mercado que la de la comunidad. Y justo cuando estábamos en una sala de juntas y íbamos a empezar el proyecto, llega el COVID. Eso fue como en marzo del 2020 cuando íbamos a empezar a implementar todo el programa. Y para nosotros el reto más grande fue, o el susto que yo más tenía, de verdad el miedo era empezar a construir algo que donde la comunidad no se viera representada por esta dificultad que nos ponía el COVID en poder ir a la zona y relacionarnos con ellos, porque las comunidades se cerraron directamente por miedo y pues nosotros trabajamos en una zona en Colombia que es el Cauca, donde la comunidad es muy activa socialmente y si algo no les parece se cierran y no dejan entrar a nadie, etcétera. Entonces eso fue como uno de los retos más difíciles. Entonces sí, mi sugerencia es como un malabar poder entender uno como emprendedor el potencial o las necesidades del mercado, pero también tener la habilidad de saber leer y entender la comunidad en la creación de productos y servicios. Eso me parece que es un reto importante en esta esfera de emprendimiento social. Sí, Alejandro, pienso, Laura, que es muy igual a lo que tú estás diciendo, que una cosa es uno tener como ejecutivo decir, voy a hacer esto por estas razones y por este lado, pero saber que tienes que entender la comunidad con la que vas a trabajar, porque o si no, el proyecto no va a tener el balance necesario para trabajar, ¿no? Parece muy, muy importante. Vamos a hablar un poco más de recursos. Ustedes que ya han tenido tanta experiencia y Laura, tú mencionaste algunos en otros países, entonces, y Alejandro, tú has hablado ya de las Naciones Unidas, entonces, con la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los recursos que más les ha ayudado a crecer el proyecto, ya que aprendieron por el lado de la comunidad y por el lado tecnológico de cómo lo están haciendo? Entonces, no sé si estás usando una tecnología en particular para comunicación. Cuéntanos un poco del proceso, ¿dónde has conseguido ayuda? ¿Sí? ¿Y cómo has podido comunicarte bien con todos los stakeholders que tienen estos proyectos? Claro, pues directamente yo nunca he tocado puertas como a nivel de financiación económica. La gente y las entidades que me han apoyado nacional e internacionalmente me han dado como visibilidad, haz de cuenta, o me han invitado a la Somerset House a hacer una exposición con la comunidad en Vera. Ha sido más un tema de visibilidad, digamos que no tanto como de recursos económicos. La parte
de la financiación lo he hecho yo a través del producto, porque dentro de la moda de los productos que nosotros hacemos, dentro de todas las colecciones, yo involucro como su saber ancestral de tejido dentro de los productos, y pues asimismo digamos que eso es un ingreso para la comunidad constante. Ellas viven en el suroeste antioqueño, la comunidad, y la mitad del tiempo son recolectoras de café, pero digamos que como la recolecta de café, Alejandro, pues tú más que nadie sabes, no es constante. Entonces digamos que como hemos formulado el proyecto es que puedan tener como dentro de la recolección de café más todo el trabajo, digamos, ancestral indígena de este saber hacer. Entonces digamos que eso ha sido pues súper positivo para la comunidad específicamente. Ya en otro tema, digamos, de recursos, en tecnología, por ejemplo, un día, pues es una anécdota que cuento acá porque creo que es el espacio de eso, me escribió Tim Cook. Yo no sabía que Tim Cook era el sucesor de Steve Jobs. Entonces, por ejemplo, por cosas de la vida, gracias a estos otros proyectos que he hecho alrededor del mundo, pues no era Tim Cook, era el asistente de Tim Cook. Nos dijo, no, nos enteramos del proyecto que estás haciendo, y como yo uso tecnología, pues el celular y el WhatsApp, el iMessage, perdón, para comunicarme con la comunidad, ellos les interesó demasiado, digamos, como el proyecto, y gracias a eso, el equipo viajó de Silicon Valley acá a Bogotá y a la comunidad, y ese proyecto con Mac, pues implicó recursos para toda la comunidad. O sea, gracias al dinero que entró, gracias a este proyecto y un documental que ellos estaban haciendo, se pudieron comprar colchones para toda la comunidad, mejorar. Y entonces así digamos que un proyecto que, lo que te digo, yo no he pedido como el recurso, la financiación hacia el dinero, pero gracias al proyecto y a lo que pasó, digamos, a nivel audiovisual, digamos, con ese en particular, en tecnología, porque entonces también les dieron como tecnología para que pudieran seguir innovando, digamos, y co-creando. Entonces, pues han pasado cosas que ni en mis sueños más salvajes había podido visualizar. Increíble, increíble. Alejandro. Qué chévere. Sí, mira que estás diciendo algo que es muy bonito y ocurre en el emprendimiento, y es, eh, hay, hay veces uno se estresa mucho porque están pasando muchas cosas en el corto plazo, muy rápido, ¿no? Casi que tiene que estar tomando decisiones constantemente y, pero hay que dejar que pasen esas cosas. Yo lo llamo que pase un poco la magia, ¿no? Como Total. yo espero que el día de mañana venga Netflix y compre el café de las mujeres del Cauca, y por qué no, ¿no? O sea, Total, y ahí Alejandro, yo hago un paréntesis ahorita que mencionas Netflix. Cuando hicieron ese proyecto los de Mac, vino Chai, que es una ganadora de Oscar, que fue la directora que hizo el documental, y yo decía, no lo puedo creer, o sea, una ganadora de Oscar vino a mi taller, a la comunidad, y ella fue la que, o sea, lo que tú dices, como dejar crear el espacio para que eso pase. Si la intención es clara, yo siento que pasa eso que tú dices. Qué pena el paréntesis. y creo que ellos entendieron muy bien pues tu propósito y se conectaron con eso, que era un poco lo que yo decía ahorita, ¿no? No hay cosa más difícil que llegar a un proyecto, lo que sea, y que no se tenga claro qué quieres hacer y por qué y qué estás solucionando. Entonces eso sí, pues era parte del consejo anterior. No, nosotros desde la perspectiva tecnológica, pues realmente mi experiencia principal yo venía trabajando mucho en el ambiente, en las esferas de, del desarrollo de startups en Colombia, entonces tenía como esos conocimientos. No vengo del mundo agrícola ni de desarrollo rural, entonces ya teníamos muchos conocimientos y muchos conocidos como cómo poder salir al mercado de manera rápida y utilizar los recursos de manera eficiente para, para lo que nosotros llamábamos en el mundo de emprendimiento como hacer, eso se llama Lean Startup,
que es como poder salir rápido al mercado, validar, no quedarnos 2 años desarrollando una tecnología, sino básicamente hoy hay muchas cosas inventadas y salir rápido al mercado a validar tu idea. eh, 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 entonces, digamos que para nosotros eso sí fue una ventaja desde el principio. Digamos que era uno de nuestros superpoderes, por ejemplo, que veníamos a traer a la mesa. Realmente el gran aprendizaje o el mayor aprendizaje para nosotros fue movilizar un equipo de trabajo donde pudiéramos entender y conocer más el tema de la comunidad en el Cauca y cómo funcionan las cosas allá. Ese fue más nuestro reto, más que el tecnológico. Hoy en día el tecnológico creo que uno puede armar cosas muy chéveres de manera muy rápida y muy costo eficiente, ¿no? Sí. En canales de comunicación, web, mercadeo. No hay que reinventarse mucho la rueda. Y creo que ya lo que nosotros ya sí queremos hacer en temas de trazabilidad, que Laura también lo mencionó ahorita, que es muy importante. A medida que el negocio crece, creo que lo empieza a pedir un poco. Entonces ya seguramente en este año o en el segundo semestre de este año vamos a empezar a estudiar cosas como el blockchain y este tipo de cosas como para ser tecnológicamente más eficientes en el tema de trazabilidad. Pero creo que lo más importante es salir a validar tu idea, ¿no? Al mercado. Sí, Alejandro, Laura, ¿cómo han aceptado o cómo han visto el cambio en las personas? Porque estamos hablando de impacto, ¿no? Entonces, 2 preguntas por ese lado. Primero que todo, ¿cómo están measuring? ¿Cómo están, se me fue la palabra, midiendo? Gracias, Alejandro. ¿Cómo están midiendo el impacto fuera de el revenue, ¿sí? Las ventas o el crecimiento de la compañía? ¿Cómo están manejando y midiendo el impacto a la comunidad? Es una pregunta. Y segundo, me gustaría también entender, mientras más aprenden ustedes, y me encanta que han hablado comunidad, las personas, no han hablado casi de los negocios, ¿sí? Entonces, sabemos que el emprendimiento es importante. Alejandro, tienes más que toda la razón que esto es igual a un negocio. Entonces, entender de cómo manejar algo, llevar algo al mercado, saber la contabilidad, tus números, todo eso es importante, pero al fin, si estás en una compañía de impacto social, tienes que poder medir y también tienes que poder entender cómo estás afectando a las otras personas que están rodeadas por los que están directamente involucrados con ustedes. Cuentan un poco, Laura, de cómo están midiendo y qué es el +1, qué es el impacto +1 que están viendo ustedes con el trabajo que están haciendo. Bueno, pues digamos que con lo que me dices de cómo lo medimos, creo que en el caso de nuestra compañía es que como los proyectos, digamos, semilla que hemos tenido se han ido replicando en otras comunidades de vulnerabilidad alta. Entonces ahorita también tenemos otro proyecto en el Pacífico, en la Amazonía, ¿sí? Para mí, digamos que esa es la forma, o sea, no te puedo decir como como un Excel o una tabla donde te lo pueda trazar, digamos, tan técnicamente, pero para mí, digamos, esa medida es que se vuelven como un modelo que se empieza como a replicar y como un virus positivo. Ajá, ¿Sí? ese es el +1, sí. Exacto. El +1, ajá. Si me lo preguntas, esa es como la forma que yo creo que sí está causando y está, o sea, el impacto pues a todo nivel, tanto económico como pues la sostenibilidad también es económica, o sea, todo tiene que retroalimentarse, no es solo tener una linda idea o la intención, digamos, social de impactar y hacer lo que te digo, una línea transversal en el sistema, sino que eso mismo, y yo siento que para mí la medida es cómo se va replicando el modelo en diferentes comunidades.
Perfecto, gracias Laura. Alejandro, ¿qué tal por tu lado? ¿Cómo están midiendo el impacto? Pues este es un punto que es supremamente importante cuando empiezas a hablar con inversionistas de impacto, que cada vez son mayores y normalmente uno no sabe de esto como emprendedor o no te lo enseñan en la universidad o realmente es complejo. Entonces, yo aquí sí agradezco mucho que tuvimos la opción. Hay veces, antes de decirte el cómo y responderte, otro mini consejo es que hay veces uno como emprendedor no tiene que sabérselas todas y esa era una de las áreas más débiles que nosotros teníamos como emprendimiento. Entonces ahí es cuando uno empieza a generar como alianzas estratégicas de personas realmente que conocen y han estado. Entonces, gran parte de esa labor la ha venido haciendo una ONG americana que tiene mucha experiencia en esto, se llama Mercy Corps, con los que trabajamos el proyecto. Y ellos tenían mucha experiencia en la creación de indicadores, de trazabilidad, de monitoreo. Entonces, hay veces, pues lo que les digo, uno no se las sabe todas, y entonces, pues ahí es que las alianzas son importantes. Entonces, nosotros, mira, realmente el indicador más importante es que quiere saber un poco el fondo de la ONU con el que trabajamos y nosotros y todos, es qué tanto se pueden incrementar los ingresos o este nuevo modelo de negocio incrementa los ingresos reales de la comunidad versus el modelo tradicional. O sea, un indicador cuantitativo, seco y al grano, ¿no? Como, oye, ¿qué tanta diferencia está haciendo entre lo que ya han venido haciendo toda la vida con lo que tú estás proponiendo? Más adelante tenemos otros indicadores, por ejemplo, que cuando uno saca la línea base de la comunidad, eso te sirve también, hay información muy valiosa. Entonces, si pudimos identificar que el 96% de las mujeres nunca sabían qué pasaba con su café cuando salía de la finca. O sea, un desconocimiento totalmente del mercado, quién te compra el café, no tengo ni idea qué pasa. O sea, entonces ahí vimos una oportunidad de empoderamiento, de poderles mostrar realmente hasta llevarle el testimonio de la persona que lo hace en su casa, ¿no? Sí. Y mostrarles eso en video allá en el Tambo, en Cauca, y decirle, mire, y este cliente quiere saber de usted, y entonces ese proceso de empoderamiento y de formación de la cadena de valor es un indicador muy importante pues de nosotros de impacto, o sea, compartir el conocimiento, ¿no? Como que le quiten el miedo a la tecnología, empiecen ustedes a hacer las cosas, y eso nos lleva al tercero, que si bien no es un objetivo claro en este momento de la compañía, sí lo queríamos tener cerca, y es qué pasa con el relevo generacional, porque la mayoría de los jóvenes hoy en día, hombres y mujeres, no quieren seguir cultivando café. Y esto es un problema como que no se habla mucho, pero que todo el mundo sabe que está ahí. La edad promedio de las mujeres con las que nosotros trabajamos es de 58 años y es una labor cero tecnificada. O sea, hay que cultivar y son 12 horas de trabajo o más horas de trabajo cuando hay cosecha. ¿Y qué pasa un poco con los hijos? Entonces, al ver que es mucho esfuerzo y el retorno es tan bajo, pues los hijos o migran a la ciudad o migran a economías ilícitas. Y eso es una realidad que está pasando. Entonces, también nosotros queríamos medir el impacto que esto estaba teniendo al llevar una propuesta distinta en los jóvenes. También si los emociona un poco usar canales distintos, redes sociales o algo que sea más cercano a ellos para comercializar y vender su café. Nosotros realmente estamos en la etapa 1 del tema, que es la socialización y la forma eh, y darles talleres y darles desarrollo de capacidades. Pero sí estamos súper a la expectativa, si todas estas cosas nuevas que estamos llevando allá, esto los anima a ellos a, a seguir con el negocio también en la comunidad. Sí, a Entonces mí, hay unos indicadores
cuantitativos claros con unas metas, ¿no? Como en el caso nuestro, en el incremento de los ingresos mínimos debe ser al 40% y eso ya es algo importante. Lo hemos cumplido y lo hemos superado. Y hay otros más cualitativos que requieren más tiempo también, ¿no? Sí, El impacto tema de a largo impacto, tiempo ¿no? todavía no lo tienen, claro. Sí. Sí, y más particularmente con el medio ambiente o posiblemente con la comunidad en sí, porque ese retorno de dinero, las inversiones que para un puente o que para una carretera, todas esas cosas se miden a largo tiempo, más a largo tiempo, ¿no? A mí, Alejandro, a mí me pasó igual, mi fondo hace ya mucho tiempo le ayudó a una comunidad de mujeres en una vereda por Santa Fe de Antioquia, en Medellín, y me tocó meterme en un jeep con mi computadora para mostrarles que la página web, cómo distribuimos los bolsos, todas esas partes que ellas no ven porque ellas están creando el producto y ya alguien se los estaba bajando de la vereda y haciendo todo eso. Y los niños fueron los que más impactaron en ese momento. Entonces me encanta oír esa historia porque yo también lo viví y me parece, Laura, también ese plus one es a veces no se puede poner en un papel, ¿sí? No se puede meter en un spreadsheet, como dices tú, Laura, pero la belleza del cambio en Colombia y el orgullo de Colombia post-conflicto se sigue sintiendo en esas próximas generaciones que están viviendo todo esto por el trabajo que ustedes están haciendo. Alejandro decía algo que es muy importante para nuestra empresa también y es el tema, digamos, de la juventud y de cómo digamos, yo que trabajo con artesanía y como con todo este tema ancestral, al igual que lo que tú dices de la recolección del café, eso se ha dejado de ver como sexy para las generaciones, pues, digamos, más jóvenes. Pero algo que es un intangible, pero es tangible, es como esa paradoja de este tipo de proyectos, es que al menos con el proyecto que hemos desarrollado, los chicos y las chicas de los 17 a los 30 años, con todo el proyecto, la moda también como tiene esta cosa de la fantasía, como de ensueño, por lo menos la comunidad en Vera, que es como la que ha sido como mi semillero, digamos, de cierta manera, ahora tú vas a la comunidad y cuando ellos habían abandonado la artesanía, ahora los niños desde los 7 años la volvieron a retomar gracias al proyecto porque vieron la visibilidad y la importancia, no solo monetaria, sino a todo nivel que puede tener. Entonces como que se volvió cool, algo que de cierta manera había perdido como ese valor, que es un poco lo que decía Alejandro, y eso, digamos, para mí es uno como un logro brutal, porque yo siento que pues también los ejercicios de emprendimiento, eso también tienen un trasfondo antropológico, y entonces lo que ayer fue innovación, hoy es tradición. Entonces es como poder empezar a unir desde las redes sociales, lo que tú decías del app, del computador, como eso con la tradición. ¿Sí me entiendes? Y ahí yo creo que vamos tejiendo, digamos, cultura y vamos tejiendo un país desde la contemporaneidad y desde por ejemplo, en un país como Colombia, desde el sincretismo que implica, digamos, pues trabajar con comunidades, digamos, indígenas, en mi caso. ¿Sí me entiendes? Porque es un sincretismo, o sea, la gente a veces también tiene un cliché de que el indígena se quedó como en el siglo XIX y no, ellos de hecho usan más el celular que yo y les encantan las selfies más que a todos nosotros, ¿sí? Entonces es como poder unir la tradición con esta contemporaneidad pues, que implica tecnología y que implica un montón de dinamismo. Entonces eso digamos que es como un intangible que afectar como a las comunidades más jóvenes también para mí es súper importante. Sí, y particularmente Laura y Alejandro, ahora que Colombia sigue dándole más oportunidad a los jóvenes que se queden, ¿sí? Entonces, no solamente con oportunidades ahora como se ha abierto el mundo por COVID, pero en Colombia, lo que yo he visto por el lado mío de inversiones y por los startups, Alejandro, es que los jóvenes hasta se están educando y se devuelven, ¿sí? Entonces es algo muy bonito y a los que están escuchando que quieren casar
sus ideas de emprendimiento con impacto social, es muy importante entender todas esas cosas para que vean que es de verdad seguir sacando y jalando para el lado que es y no pensar que no hay oportunidad con esos grupos en partes diferentes, como dices tú, Lara, porque están en otro siglo, porque de pronto no piensan que están igual de modernos como uno. Hay una oportunidad de casar los que están en las ciudades y los que tienen las capacidades de abrir una universidad con los que tienen esos talentos tan hermosos tradicionales del país. Es increíble. Bueno, tenemos un poco de tiempo y quiero cerrar con esta idea y después ya miramos más preguntas. ¿Qué políticas son importantes para poder apoyar el emprendimiento social en estas comunidades vulnerables? ¿Ustedes qué piensan? Ay, madre, si tuviera esto, cuando al empezar, como qué recursos o qué otras oportunidades tiene tanto por el sector privado o público para ayudar a esos proyectos? ¿Qué piensan que podemos hacer para sacar esto más para adelante con más energía? Yo tengo una idea. Dale, Alejandro, entonces empecemos con la tuya. Yo creo que hay lo voy a decir desde mi experiencia, de pronto la experiencia de Laura es distinta, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, donde hay un gran número de talento humano, en Colombia, centralizado, no sé, dito en Bogotá, en Cali, en Medellín, hay un desconocimiento total y una desconexión con las comunidades y con el tema de impacto. Entonces uno ve, o lo que yo he visto, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, Colombia no está tan mal en política. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Puedes abrir tu empresa rápido. Bueno, el sector financiero acá no funciona muy bien para emprendedores, pues es otro tema, pero puedes crear tu empresa y empezar a emprender, digamos, relativamente rápido, pero yo siento que la gente o el talento o las personas desconocen muchas realidades hoy en día de las comunidades. En el caso mío específico, yo me pude dar cuenta y me inspiró un poco esto y para formular la pregunta que mencionaba al principio es como qué pasaría si hacemos esto con la comunidad tal. Luego de un evento donde pude conocer unas mujeres productoras de café, pero yo no tenía ni idea que eso pasaba. Entonces, en la medida en que no sé, o esas problemáticas o esos retos sociales sean visibles para muchas personas, puede inspirar a muchos emprendedores, hasta tecnológicos o sociales o emprendedores tradicionales, no sé, a llevar, a encauzarse con esa causa, por decir así, y decidir emprender. En el caso mío, pues es eso, yo trabajaría mucho eso, como en el gran reto de poder unir y conectar esos distintos mundos, ¿no? Estoy seguro que muchos más emprendedores en la moda o en el café o en alimentos, lo que sea, en servicios, si uno entendiera bien esas problemas, lo que, o sea, pudiera estar sensibilizado de los problemas reales y tener una oportunidad de conectarse con esas realidades y con esas comunidades, pueden salir cosas muy chéveres en temas de comunicación y relacionamiento. Absolutamente, Alejandro, increíble, increíble. Tengo mil cosas para hablar contigo porque pues yo me estoy tramando un plan por decir de exactamente por ese lado, si es cómo podemos comunicar las oportunidades que hay por este lado y es que hay gente, Laura, ustedes los dos lo saben, es que hay gente increíble con unas capacidades, pero no saben cómo atraernos, ¿sí? ¿Cómo conozco a un Alejandro? ¿Cómo conozco a una Laura? Porque sí están en comunidades más separadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para juntar el emprendimiento que uno tiene, pues la experiencia que uno tiene con la gente que tiene un producto, una capacidad increíble
y ayudar a sacarlas. Es que hay oportunidades increíbles. Laura, ¿qué piensas por tu lado? Pues yo creo que, y perdón, han hablado ambos un poco, para mí todo es el tema, a tu pregunta de cómo están las entidades, cómo ustedes pueden, digamos, colaborar o uno desde este lado, que yo siento que es un tema de conectividad, totalmente. Entonces, yo siempre comparo la arquitectura indígena de cómo y antropológicamente vivían las comunidades anteriormente. El CEO, digamos, de la comunidad no es como ahora, que tú entras a una empresa y el CEO está, tienes que pasar la puerta 1, la puerta 2, y está, si sabes, es como un obstáculo para llegar al CEO. El CEO de nuestras comunidades estaba en el centro y era el que tenía toda la conectividad, ¿sí? Entonces mira la diferencia, y no habían como paredes y paredes, sino que es esta idea, como un poco lo comparo con el internet o con el transporte, digamos, público, y yo siento que si, a tu pregunta, las entidades lo que tienen que hacer es conectar empresas, digamos, como la mía o como la de Alejandro, con empresas incluso más grandes, tanto del sector privado o público, porque a mí me ha pasado muchas veces que yo hablo con empresarios que llevan 40 años más que yo y me dicen, Laura, a nivel social tú estás haciendo y has hecho 1000 veces más cosas, pero yo no tengo de pronto la capacidad o el colchón financiero que ellos tienen, y digamos como la sistematización y estructura que ellos tienen. Claro, una empresa pequeña como la nuestra lo puede hacer más porque es más flexible, entonces no es tan burocrática, ¿sí? Son unas por otras. Pero como entidades, digamos, mixtas, públicas o privadas, yo siento que la responsabilidad es como unir un poco como estos mundos para que el impacto sea, digamos, ¿me entiendes? Sea viral y cada... Laura, te pusiste en mute. Perdón, no sé dónde quedé, no sé hasta dónde me oyeron, perdón. No, solamente las últimas 2 o 3 palabritas se te fueron. Ok. No, entonces como que se volviera una bola de nieve en donde, no sé, o sea, es un ejemplo, si ustedes conocen muy bien a Arturo Calle, por decir algo, que pues es un gran empresario, y de pronto se conecta con una empresa pequeña como la mía, pero que tiene, digamos, como todo este impacto. Imagínate que alguien así de pequeño con alguien así de grande, y ustedes como entidad lo conectan a uno, imagínate lo que se podría hacer. Sí, Usted porque yo sabe, siento que las empresas pequeñas, al ser tan flexibles, al ser tan dinámicas, como tú decías, Alejandro, al que uno se ha puesto todas las camisas, uno, sí, las empresas ya están más grandes, se vuelven un poco más, por eso exacto. comparo con las estructuras dinámicas, de que el CEO siempre para mí tiene que ser el más conectado, y para mí las entidades son las que tienen que ser como ese nodo que une y que hace como toda esta conectividad. Me pusieron a pensar aquí en algo. ¿Ustedes piensan que por decir la gente de día a día en Colombia, aquí, por ejemplo, uno dona como inversionista un porcentaje de la inversión que yo hago, miro para hacer microfinanza, un proyecto en África, un proyecto en Colombia, para mí en particular? Aquí es muy normal esa conversación. ¿Ustedes piensan que el colombiano ya entiende la importancia de estar involucrado como ciudadano personalmente en estos proyectos? ¿Piensan que ya la conciencia ha llegado a ese nivel? Es una súper pregunta. Es una súper pregunta porque, y perdón, yo sé que Laura siempre va de primera, perdón. No, no, Lo que, sí, no. lo que pasa es que es un insight tremendo, o sea, eh, eh, que tiene perspectivas positivas y negativas a la vez, ¿no? Entonces, eh, yo diría que todo el tema de sostenibilidad involucrado en el consumo todavía es una tendencia, no es tanto una realidad. Ahora, desde la parte como crítica constructiva, ¿no? Desde la parte positiva, en términos de oportunidad, el, el, en el caso nuestro, que nosotros entrábamos con una marca de café donde nuestra apuesta, aparte de ser la calidad, es como, ¿qué más traes? Aparte de que el café sea rico, porque es un océano rojo lleno de marcas. Eh, ¿Qué más vas a traer? Y nosotros venimos con una historia
que quisimos hacerla lo más noble posible y que fuera donde Indigrow como tal no es el protagonista, sino las mujeres, sus retos, sus realidades. Y nos llevamos una sorpresa gigantesca en la aceptación y con cómo la gente se conectó con, con este grupo de mujeres, con el producto, con todo. Entonces, mi respuesta es como, no es una realidad todavía, yo la veo como una tendencia, pero puede pasar y a nosotros nos pasó. Sí, sí me hago entender, o sea, el hecho de que se conecte con una causa sostenible, uno de mis mayores miedos como emprendedor era que se conectaran y entendieran el tema de sostenibilidad, pero también que generara intención de compra y no solo likes. Y eso era el mayor miedo que cualquier emprendedor social tiene, porque te compran una vez, como tú dices, de donación, pero eso no es sostenible para ningún emprendimiento. Tú necesitas crear algo bueno y satisfacer un consumidor, en mi caso, y enamorarlo con un propósito y con una causa sostenible. Entonces, no se ve mucho en el mercado, es lo que quiero decir, el tema de sostenibilidad, pero nosotros lo vemos como una oportunidad y realmente en hechos y en cifras, sí, 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 la gente definitivamente se conectó con el tema social y entendió el concepto, la comunicación y generó intención de compra, ¿no? Y creo que ahí es un reto adicional que los emprendedores sociales tienen adicional a los otros emprendedores, que normalmente comunica un beneficio funcional del producto, del servicio. Es como tú logras ese loyalty o ese enamoramiento de tus clientes a través siendo transparente, genuino y con el tema sostenible. Y me parece que eso es súper difícil, pero no hay una ciencia exacta, ¿no? Para eso. Así es. Laura. Es una pregunta interesante porque, digamos, yo que manejo el mercado nacional y el internacional, la marca se presenta 2 veces al año en Francia, en París. Tanto acá como afuera, no es un tema que yo sienta que es como colombiano. Al menos en moda, la gente compra un product. O sea, ellos van detrás de un producto. Independientemente que tú tengas un storytelling detrás o que no lo tengas. Entonces, y lo que te digo, yo no lo diferenciaría como algo del mercado internacional o en mi caso, en moda. O sea, la gente, los compradores cuando están en Francia, ellos les gustó el vestido de la marca Laura Laurence o no. ¿Sí me entiendes? Y a partir de eso te hacen los pedidos y tú terminas haciendo una exportación, al igual que en el almacén que yo tengo acá en Bogotá, en los 2 puntos, ¿le gusta o no? O sea, en moda es el producto y el producto tiene que ser redondito, como cuando pensando en el café, yo me tomo un café, a mí me gusta y ya, me lo tomo, me gustó o no me gustó. O sea, yo te soy como sincera como consumidora, estando desde el otro lado y teniendo, digamos, como una conciencia social, ecológica, pues digamos que, pero yo siento que ese primer impacto es un love product y eso tiene que ser a nivel, ¿me entiendes? Ya después, yo siento que la gente, cuando tú logras un poco lo que tú decías, Alejandro, que no sea solo una primera compra, sino que tú dices, ay, qué rico o qué bonito este vestido, y tú vuelves y tú empiezas como en todo, en el comercio, pues a ahondar y empiezas a ver que la marca tiene un storytelling, pues se vuelve un love product. Y ahí tú vas a crear consistencia y como durabilidad con tu cliente final, tanto en retail como en wholesale. ¿Sí? Pero digamos que yo siento que porque a veces, por ejemplo, la gente, como practicantes que yo tengo acá, a veces piensan que al tener como el storytelling, eso ya les va a hacer vender y no. O sea, vendemos producto finalmente, ¿sí me entiendes? Y así como decimos, y entonces yo siento que lo otro tiene que estar, pero es un enamoramiento como cuando tú conoces a una persona, o sea, te gusta y ya después tú empiezas a ver cómo, y entonces claro, te va a gustar 1000 veces más y eso va a crear como un efecto, digamos, de eco. Y pienso que
no sé si fue Alejandro o tú, Laura, el que lo dijo desde el empezar, pero esas historias son las que eventualmente crean los fans, ¿sí? Y como fan de algo, tú sabes que más nosotros los colombianos que nos encanta estar chismoseando de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Ya eso se vuelve algo más grande porque estamos también comunicando el orgullo de apoyar X producto o X compañía en lo que están haciendo. Pero a mí me parece que al gobierno y a Colombia generalmente todavía le falta gastar más dinero en el mercadeo de estos conceptos. Me parece que hemos hecho un trabajo increíble de hablar de Colombia generalmente. Lo digo desde acá de los Estados Unidos y en Europa que he vivido y lo he visto. Y es un orgullo increíble. Pero ahora pienso que mira toda la gente que tenemos aquí pensando en este impacto social que podemos tener como emprendedores, que ahora el trabajo es educar para que la gente piense en eso primero. Aquí yo lo veo y es algo que hablamos muchísimo entre las mamás y los papás con que yo hablo. Estoy comprando este producto porque hacen esto, comparado a otro café que no hace nada, ¿sí? Por decir así. Igual que las compañías de moda, ¿sí? Las propagandas están diciendo, estamos cuidando el medio ambiente, estamos haciendo esto. Yo voy a hacer una decisión, comprar este producto sobre el otro por esa razón. Entonces, espero que con el trabajo que ustedes han hecho, y les damos mil gracias por la inspiración que nos han dado hoy, que todos podamos entender la importancia de cargar eso en nuestra conciencia, en la fibra de nuestras compañías, para seguir juntando la cultura de nuestro país, la gente con los negocios, el emprendimiento. Entonces, también les quiero acordar a todos que tenemos aquí con Colombian American Association una oportunidad. Lina puso por ahí el link en el chat. Lina, no sé si lo quieres poner una vez más. Para los que quieren estar como parte de un grupo de emprendimiento con Bridge for Billions. Hay una convocatoria ahora que está abierta para todos ustedes y nos encantaría ver sus aplicaciones. Laura, Alejandro, mil gracias. Alejandro tenía razón, necesitábamos hora y media. Es un tema increíble y espero que podamos seguir hablando de esto mientras que todos seguimos en este camino de nuestros negocios y el impacto social. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. A ustedes por la invitación.